Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Fuentes. Estoy presentando, estamos presentando eh, la parte que nos tocó, que se llama formado de instrucción embutido y troquelado. Los integrantes del equipo somos González Luna Damaris Ailet, López de León Gloria Patricia, Calderón Coronado Jorge Omar, Sosa Villar Araceli Graviela y un servidor Álvaro Fuentes de Manos. El nombre del profesor que imparte esta clase es Raúl Rivera Gaitán. eh, Somos del grupo cuarto Y. Ok, comenzamos con extrusión. Y aquí le estamos mostrando una máquina de extrusión tiene, perdón, plástico granulado, calefactores, tiene una boquilla, unos enfriadores, un arrastre y hasta aquí sale el material extruido. Aquí entra en plástico granulado y así más está más o menos. La extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle a diferentes formas. Aquí vemos las formas en su sección transversal. Aquí se ve cómo están instruidas. Es esencialmente de trabajo siempre en caliente, donde un lingote fundido de forma cilíndrica se coloca dentro de un fuerte contenedor de metal y es comprimido por medio de un émbolo. Ejemplos de este proceso son secciones huecas como tubos y una variedad de formas en la sección transversal. Aquí estamos viendo lo que es las instrucciones. Se compran canceles para ventanas y diferentes cosas para las casas. Los tipos de extrusiones. En la práctica existen dos tipos de extrusión, la extrusión directa y la extrusión inversa. La extrusión directa es conocida también como extrusión hacia adelante, mientras que la extrusión indirecta o inversa es conocida también como extrusión hacia atrás. Se diferencian también la extrusión continua, la cual permite una producción estable durante un periodo indefinido de tiempo, dando lugar a perfiles de gran longitud, de los que posteriormente pueden tenerse un gran número de piezas, y la extrusión discreta. La producción se limita a una sola pieza en cada ciclo. Extrusión en caliente contra extrusión en frío. Dependiendo del metal de la pieza y de la magnitud de la deformación a la que se someta durante el proceso, la extrusión se realiza ya sea en frío o en caliente, como dijimos anteriormente. Para poder realizar la extrusión en frío, es condición indispensable que el material sea muy dúctil. Y en cuanto a la magnitud de la deformación, si esta es muy importante y es preferible la extrusión en caliente, pues de lo contrario se requeriría esfuerzos muy grandes. Aquí vemos la máquina de extrusión ahí trabajando con los lingotes. Aquí también vemos los lingotes como entran en la máquina. Eh, en las máquinas de extrusión, aquí vemos diferentes tipos de máquinas de extrusión. En los trabajos de extrusión, aunque también es posible encontrar prensas mecánicas, generalmente se utilizan prensas hidráulicas, tanto verticales como horizontales. Representación esquemática de las partes principales de utilizaje necesario para llevar a cabo el proceso de extrusión. Aquí nos dan una figura y nos dan los puntos que dice que el número 1 es el cuerpo principal del cilindro. Aquí está, el 2 es el embolo, el 3 es el punzón. Estos elementos soportan el punzón, que soportan las mayores presiones y rozamientos cuando se trata de destruir tubos, puesto que debe de preformar, eh, o al menos por ello debe consistirse de aceros aleados como cromo, molibdeno, vanadio. El contenedor, que es el número 4, este elemento cuyas dimensiones están en una relación con las de la prensa se construye en su totalidad, o al menos la camisa interior en contacto con el metal, de aceros aleados al cromo molibdeno, vanadio, capaces de soportar las presiones y el choque térmico.
Durante el proceso se recomienda calentar estos elementos a fin de mantener el lingote o palanquilla a temperaturas adecuadas. Contramatriz, que es un bloque de acero de inferior calidad que el empleado para las matrices, que copia también el hueco o orificio de la matriz, pero con una amplia tolerancia, para que no roce la pieza extruida. También como misión ayudar a la matriz a resistir las presiones, no obstante no sufre tanto desgaste como aquella. Portamatriz. Este elemento tiene como misión facilitar la fijación de la matriz y contramatriz en el cabezal fijo de la prensa. El cabezal fijo, que es el número 7, aquí el número 7, eh, y el 8 es, la 8 es la pieza extruida, que está aquí en verde, y la matriz, que es el número 9, dice que es un bloque cilíndrico que puede construirse de acero aleado como cromo y wolframio, de que es en caliente, o de metal duro, trabajo en frío, como una boquilla cuya forma coincide con la de la pieza que se desea extruir, y de sección longitudinal cónica para favorecer la deformación de material. El 10, el 10 aquí dice que es un tocho a extruir. El 11, que dice que es un disco de empuje. Este elemento transmite la presión del punzón al lingote o material de trabajo. Se construyen de acero semi rápido, similar al de los punzones. ¿Cómo trabaja cada uno de estos elementos en los procesos de extrusión directa e indirecta? La extrusión directa es a fase 0, se posiciona el contenedor, que es el elemento 1, contra la matriz, que es el elemento 2, situada en el cabezal fijo de la prensa, y se bloquea el conjunto. Al mismo tiempo, el dispositivo se carga, que es el elemento 3, que aquí se pone, eleva el tocho, elemento 4, que es el elemento 4, y el disco de empuje, que es el elemento 5, y los posiciona para poder ser distribuidos al contenedor. La extrusión indirecta. La fase 1 se monta la matriz, que es elemento 5, en el portamatriz, que es elemento 7, situado en la parte anterior del contenedor, que es elemento 1, y no en el posterior como en la extrusión directa. Se cambia el punzón de carga, que es el elemento 3, por el punzón hueco del elemento 6. La extrusión indirecta, que es la fase 2, el punzón hueco, elemento 6, comprime el tocho, que es el elemento 2, contra el disco de empuje, que es el elemento 9, de manera que la pieza extruida fluye en sentido contrario al avance del punzón hueco, pasando a través de la cavidad hueca y de la boquilla de la matriz. Eh, en la fase 3 todo el conjunto retrocede y la sierra o cizalla cortará el resto del material que ha quedado en el contenedor. La fase 4, el contenedor se separa del punzón hueco y este se coloca en la punta del disco limpiador. La fase 5, el punzón hueco, vuelve a entrar en el contenedor expulsando la matriz fuera de este. Durante el proceso de extrusión, el componente que está sujeto a las condiciones térmicas y mecánicas más severas es sin duda la matriz, que es este que está señalando aquí. En cuanto a los materiales empleados para construir las matrices de extrusión, se incluye aceros de herramientas, aceros aliados y carburos cementados, siendo sus propiedades más importantes la alta resistencia al desgaste, alta dureza en caliente y alta conductividad térmica para remover el calor del proceso cuando se realice en caliente, alta resistencia al desgaste y buena disposición para mantener su forma bajo altas presiones cuando se trata de trabajo en frío. Sujeción de la matriz. La matriz va posicionada en un aro o anillo portamatriz, sujeto por varios elementos que proporcionan el soporte necesario durante el proceso de la extrusión. Todo ello va montado con una única unidad en el portautilillajes. Estos elementos de soporte son la contramatriz. En ocasiones puede ir montada también junto con la matriz en anillo portamatriz y en el bolster. Tanto la contramatriz como el bolster lleva una abertura con la misma sección que la de la matriz,
solo que en mayores dimensiones para permitir el paso del perfil extruido a través de ellos. Aquí nos muestra cómo está el dibujo que le estamos diciendo. La extrusión es un proceso complejo en el control de parámetros, tales como la relación de extrusión, el rozamiento y el empleo o no de lubricantes en el proceso. Es vital para obtener un producto acorde a las características exigidas. La relación de extrusión. La relación de extrusión es un parámetro universalmente empleado para el análisis de un proceso de extrusión. Y aquí nos ponen las fórmulas. Para materiales de alta resistencia, las relaciones de extrusión suelen estar restringidas a valores de 20 a 1 aproximadamente, mientras que pueden llegarse a relación de 100 a 1 con otros materiales que se extruyen muy más fácilmente. Relaciones de extrusión mayores requieren presiones de trabajo mayores. En definitiva, mayores potencias requeridas en las máquinas. También nos tocó lo que es un embutido. Eh, la embutición es una operación consistente en obtener una pieza hueca de superficie no desarrollable y del mismo espesor que el reporte primitivo. En una transformación de superficie por desplazamiento molecular, si ha habido estiramiento, se puede constatar una disminución del espesor del metal. Y aquí nos dan unos dibujos de cómo queda la embutición. Aquí están las máquinas, ¿no?, que se usan. La embutición es un procedimiento para el conformado de piezas no desarrollables que requiere generalmente el empleo de máquinas, prensas y de utilillajes a matrices, por ello reservadas a los siguientes casos: a la fabricación en serie, en el que permite trabajar considerablemente el proceso de corte. Se emplea mucho en construcción de automóviles y para la fabricación de objetos de uso corriente, artículos de menaje, envases, etcétera. En los tipos de embutición, dentro de la embutición podemos distinguir entre embutición en frío, practicada a temperatura ambiente, embutición en caliente, para la cual la chapa se calienta a temperaturas de forja de 800 a 850 grados centígrados para el acero suave. Los gastos de amortización que extraña la compra de las prensas y la fabricación del utilillaje para el trabajo en caliente son generalmente mayores que para el trabajo en frío. Por el contrario, los ritmos de producción son bastante más bajos. Por otra parte, en caliente no es posible lograr unas tolerancias de cotas tan precisas como en frío, ya que aunque el utilillaje se fabrica teniendo en cuenta la contracción, esto puede variar de una pieza a otra según la temperatura del material y de los útiles. En caliente, por ejemplo, cuando el metal o la aleación no se pueden conformar en frío, cuando debido al espesor y las características de la superficie de la chapa, la embutición en frío requiere una fuerza superior a la capacidad de la prensa disponible. Cuando en series pequeñas se desea limitar los gastos de utilillaje, siempre elevados, que implican la embutición en frío. El material de trabajo más caro, acabado más cuidadoso. Ahora en frío. Siempre que desean hacer la fabricación de grandes series de piezas y por tratarse de un procedimiento que mejora la productividad respecto al sistema de embutición en caliente, porque no se modifican o cambian las propiedades de los materiales a causa del calentamiento. Aquí están unas piezas que están embutidas en frío. Fenómeno que se dan durante la embutición. La deformación de la chapa se realiza por una compleja combinación de fuerzas de tracción y compresión que se traducen en un flujo de material. Las superficies elementales como la A, B y C se transforman en otras equivalentes. En el ejemplo A, B, C, D, siendo constante el volumen del espesor y se mantiene igualmente constante. Y aquí nos están dando los dibujos de cómo son las zonas de máxima compresión, posible formación de pliegues, piezas embutidas, desarrollo de piezas y pliegues de chapa de embutido. ¿Okay? Por otro lado, se producen pliegues en la chapa por efecto de la compresión, tanto más intensos cuanto menor sea la distancia a los bordes exteriores. Esto se comprende fácilmente examinando la figura. Los sectores A, B, C representan material sobrante, lo que no tiene cabida, por decirlo así.
que es comprimido por las superficies adyacentes A, B, C, al deformarse para formar un cilindro hueco. Para impedir la formación de arrugas se aplica una fuerza de compresión normal a la chapa por medio de un pistón o sujetador, sin que éste sea excesiva, puesto que el material debe fluir sin impedimentos, de lo contrario se procederá a un estiramiento del mismo. Y aquí nos dan algunos ejemplos de cómo quedan las piezas, ¿no? Que son embutidas, pues son piezas embutidas que se ocupan en los carros, o se ocupan pues en la industria. Fuerzas que intervienen durante la embutición. La chapa se ve sometida a un esfuerzo muy complejo de compresión tangenciales y de tracción en sentido radial. La máxima fuerza de compresión se sitúa cerca del borde. La máxima fuerza de tracción está localizada en una zona próxima a la curvatura del canto. La comprensión, ahí se ve la compresión y la compresión de tracción, la tracción y la zona de máxima tracción. En la figura es un esquema de fuerzas que se introducen en la embutición. ¿Ok? Para que haya embutición sin desgarro, es preciso que el fondo resista la presión del punzón. Por lo tanto, esta presión ha de ser inferior a la resistencia del fondo del arranque. Tomando como base la fuerza F necesaria para cortar el fondo, se puede admitir que la fuerza de embutición no debe sobrepasar la mitad del valor de esta fuerza para una embutición de doble efecto. La fuerza ejercida sobre la pisa chapas, por su parte, no debe ser superior a 4 décimas partes de la fuerza. De ello se deduce que la fuerza de presión debe ser por lo menos igual a la suma de fuerzas de embutición, de presión sobre el pisachapas y también de las fuerzas correspondientes al rozamiento entre la chapa, la matriz y el pisador. Y aquí nos dan unos ejemplos de embutición también. Aquí nos da una nota que el aumento de radio del canto de la matriz disminuye la fuerza de embutición. Los principios de embutición cilíndrica. La chapa previamente cortada en forma de disco llamado desarrollo es conformado por la acción de un punzón que lo obliga a penetrar en una matriz de diámetro mayor que el punzón en dos espesores de chapas más un juego pequeño. Nota, puesto que el espacio entre las paredes de la matriz y la del punzón es igual al espesor de la chapa, la pieza embutida conserva el espesor inicial de la chapa. Desde el punto de vista tecnológico, la embutición mecánica no es comparable a la manual, ya que esta implica siempre el trabajo de metal por alargamiento con la consiguiente disminución de espesor. Y aquí vemos unos ejemplos de embutición sucesivas. La embutición mecánica es en realidad un trabajo de recalcado. La superficie del desarrollo original es igual a la pieza embutida. Y aquí nos dan algunos dibujos y nos ponen el punzón y nos ponen el disco de chapa, la matriz y la pieza embutida. Al aplicar la fuerza, pues aquí queda y aquí los pliegues empiezan a deformarse. Los pliegues se acentúan y aquí los pliegues desaparecen. ¿Ok? Ese es el esquema de proceso de embutición. Acabados de las piezas embutidas, pues por múltiples razones la altura de la pieza embutida no es uniforme. O si se deja un borde alrededor, la anchura de este se calcula ligeramente por exceso. En cualquier caso, de forma general, siempre prevé un exceso de metal. La operación que consiste en suprimir ese sobrante se llama recorte o contorneado y se realiza en una prensa cortadora o bien en una de embutir con un útil de embutición recorte o también en el torno con cizalla o con una sierra. Ok, aquí está los recortes de las piezas para que quede exactamente bien. Piezas a las piezas que se obtienen ya. Y aquí dice que los recortes en piezas embutidas. Aquí están los recortes y ya la pieza quedó muy bien. En casi todos los casos siempre deberemos prever que las piezas embutidas necesitarán de una operación de recorte final
puesto que la irregularidad de la superficie más alta de su cuello hará necesario esta operación. Aquí las formas en que se puede efectuar las embuticiones son la embutición sin pisachapas, llamada embutición de simple efecto, que solo permite la ejecución de piezas embutidas poco profundas. La embutición con pisachapas, llamada embutición de doble efecto, para piezas embutidas de mayor profundidad. Embutición con pisachapas y cojín en prensa, llamada embutición de triple efecto, para piezas irregulares de poca o gran profundidad. La reducción R para saber el tipo de embutición. Si llamamos del diámetro de la chapa original y D minúscula el diámetro de la pieza acabada, la reducción R viene definida por la siguiente expresión. Aquí está R es igual a D mayúscula menos D minúscula entre D. Sí, aquí nos da una figura del punzón, disco de chapas y la pieza embutida y la matriz. Aquí está la D mayúscula y aquí está la D minúscula, ¿ok? Desde el punto de vista práctico puede darse la norma siguiente, siempre con carácter orientativo. Son embuticiones fáciles si D mayúscula menos D entre D mayúscula es menor a 0.4. Son embuticiones medias si D mayúscula menos D entre D mayúscula es mayor a 0.4. Son embuticiones profundas o difíciles si D mayúscula menos D minúscula entre D mayúscula es mayor a 0.6. ¿Ok? Siendo D el diámetro de disco y D minúscula el diámetro del punzón, en general ocurre que si R es mayor a 0.4, la embutición cilíndrica puede hacerse en una sola fase y sin pisador. Si R es mayor que 0.4, la embutición cilíndrica puede hacerse en una sola fase, pero con pisador. Si R es mayor a 0.6, la embutición debe hacerse con pisador y en varias fases. Aquí dice que la embutición de simple efecto sin pisachapas, llamada embutición de simple efecto, que solo permite la ejecución de piezas embutidas poco profundas, ¿ok? Y aquí tenemos un esquema de embutición de simple efecto, ¿ok? Aquí está la pieza y aquí está el punzón. Cuando entra el punzón en la pieza, pues ya la deforma así, porque tenemos el dado. Y la herramienta se compone del punzón, que lo vimos, el punzón existe. El punzón de embutición, pues sección tiene la forma de la embutición a realizar. La matriz de embutición provista de un agujero que permite el paso del punzón, disponiendo de un espacio igual al espacio del metal. Ok, ya aquí entra y aquí ya sale la pieza. Ok. Se coloca un recorte sobre la matriz cuando el punzón P desciende. Se tiene que el recorte presionado por el punzón tiende a penetrar la matriz. La chapa se arrolla sobre AB apoyando en C. Un punto cualquiera del recorte ocupa entonces una posición sobre una circunferencia de diámetro más pequeño para conservar la superficie inicial de la chapa y aumentará el espesor. ¿Ok? Y aquí está la figura. Si detalles primero el paso de la embutición. Aquí está el dibujo. La zona BD genera una formación de pliegues y un aumento de espesor porque la chapa puede deformarse libremente. Lo mismo ocurre con las zonas E y D. Zona E y D de la figura inferior. Al tener la zona E y D mayor espesor, se produce una laminación entre el punzón y la matriz para devolver a la chapa su espesor primitivo. Mientras que en el exterior los pliegues aumentarán. Aquí está la figura que está explicando eso. Y aquí en un punto cualquiera de la carrera del punzón tendremos esta figura de la DFE y la A. Detalle el segundo y tercer paso de la embutición. De E a D, aumento de espesor, y de E a F, parte laminada de espesor constante. De F a D, formación de pliegues, que debe desaparecer por laminado, introduciéndose en la matriz, al querer el punto D sobre la circunferencia cada vez más pequeña. Los pliegues van aumentando y acaban por recubrirse. El laminado es necesario para devolver uno de estos pliegues al espesor primitivo y originaría una acritud demasiado grande, lo que haría que las piezas debieran considerarse defectuosas.
Con matriz de embutir normales, sin pisador de la chapa, solamente se puede embutir piezas que tengan poca profundidad. Es decir, con una pequeña relación de embutición es igual a D mayúscula menos D, y eso es igual a menos 20. Como por ejemplo botes de crema para los zapatos y sus tapas que se obtienen en prensas alternativas partiendo de chapas que llevan ya un dibujo y un texto impreso. La altura de la pared lateral H, que puede considerarse sin prensa, y las chapas están en una función del espesor de la chapa S y del diámetro de embutición D. Cumple con la siguiente igualdad empírica. Y aquí nos dan la fórmula de la igualdad empírica. ¿Ok? Alturas máximas de embutición sin pisador. La fórmula que se demostrará a continuación son válidas para el diámetro o el ancho del fondo de la pieza. No sobrepasan 25 veces el espesor S de la chapa. Y aquí nos están dando los dibujos para fondos de forma circular, para fondos de forma poligonal. Y aquí nos están dando las fórmulas. ¿Ok? También hay una embutición de doble efecto, el pisador y el punzón. ¿Ok? Esquema de embutición doble efecto. Para embutición de doble efecto se entiende la operación que transforma una chapa plana en una pieza de forma de cubeta, manteniendo el espesor de la chapa sensiblemente constante. Este tipo de formación se consigue mediante una prensa cuyos elementos principales son el punzón y el pisador y la matriz. Para evitar la formación de pliegues se dispone sobre la chapa y alrededor del punzón una pieza anular llamada sujetador o pisador, o bien prensa chapas. El sujetador se aplica antes del principio de la operación, se mantiene con una presión adecuada a lo largo de la operación. En un momento cualquiera de la carrera descendente del punzón tenemos lo siguiente. La formación de pliegues se evita con la presión del sujetador de tal forma que se produce una compresión lateral de las moléculas, con las que éstas solo pueden desplazarse radicalmente, de B a C. La formación de pliegues se evita por la tensión de la chapa resultante del apretado del sujetador. Como observación, en este método de embutición, la parte AB presenta un adelgazamiento debido a la inercia de la chapa cuando el punzón ataca. ¿Okay? Y aquí tenemos un dibujo del punzón, del planeador, de la matriz, zona de máxima de compresión y el embutido doble efecto, si AB. Eh, es por Es por esto que las embuticiones de simple efecto, como hemos visto anteriormente, tienen la altura de embutición limitada, ya que el no llevar pisachapas a partir de alturas medias se producirán pliegues no deseados. En cambio, en esta embutición de doble efecto, como la de triple que veremos más adelante, se puede trabajar todas las alturas posibles debido al uso de pisachapas o pisador. Aquí una conclusión es que los dos métodos de embutición son aplicables a embuticiones de alturas diferentes. En la embutición de simple efecto, la altura de embuticiones están limitadas por la formación de pliegues. En la embutición de doble efecto, todas las alturas son teóricamente realizables. Eh, Proceso de embutición de doble efecto es utilizar una matriz con pisachapas. La embutición puede descomponer de la siguiente modo. Por ejemplo, el desarrollo se coloca sobre la matriz prevista de un dispositivo llamado posicionador o centrador que permite un centraje correcto. El centrador está construido por un alojamiento torneado por una corona postiza. El pisachapas y el punzón descienden. El pisachapas es el primero que entra en contacto con el desarrollo y ejerciendo una presión de fuerzas apropiadas. Lo mantiene sujeto sobre la matriz. El punzón que se desliza por el interior de la pisachapas choca a continuación con la chapa y ejerce sobre ella una presión de embutición. La chapa resbala sobre el borde redondeado de matriz sin formar pliegues, por impedirlo el pisachapas, que ejerce presión durante toda la operación de embutición. La parte del desarrollo sujeta entre la matriz y el pisachapas forma un collar cuya anchura disminuye a medida que el punzón desciende. Después de la embutición, el punzón y el pisachapas vuelven a subir, pero la acción de pisachapas no cesa hasta que el punzón no se ha desprendido totalmente de la matriz. Si persiste el ligero abocador
Es decir, una parte de la pieza sin conformar, la acción de la pisachapas obliga a la pieza embutida a permanecer en la matriz en lugar de ser arrastrada por el pulsón. Y aquí está el pulsón, o lo puedes arrastrar yo creo que hasta hacia arriba porque el pulsón es el que entra. Entonces, eh, la pieza la puede jalar hacia arriba si no está bien atorada en la matriz. Y aquí se ve cómo el pisador sujeta la pieza, el pulsón embute, y así es más o menos como funciona. Aquí tenemos una nota que la presión de chapa sobre la chapa debe calcularse cuidadosamente. Si es excesiva, el metal muy embridado se ve sometido a un esfuerzo de tracción considerable que le alarga y puede romperle. Si es insuficiente, el metal se engruesa y forma pliegues. Es preciso asimismo elegir adecuadamente los radios de curvatura del canto del pulsón y de la matriz. Ambos constituyen un factor importante en el comportamiento del metal. En este caso, el proceso de embutición de doble efecto utiliza un expulsor que facilita la fusión de la pieza terminada. Y aquí está, mira. Aquí está la flecha como lo expulsa, ¿sí? Pulsor, el pisador, la matriz, la pieza y el pisador extractor. Sí, aquí lo marca. Ok. Hay embuticiones también de triple efecto. Se denominan embuticiones de triple efecto aquellas embuticiones que se realizan con la ayuda de prensa de doble efecto, a la suma de un cojín neumático o hidráulico que realiza el que se denomina tercer efecto. Las embuticiones de triple efecto son muy similares a las de doble efecto, pero su diferencia de las segundas es el que el pisador está comandado directamente por un pistón hidráulico o una biela de la propia prensa. Tanto el pistón o pistones como la biela o bielas que mandan al pisador son dependientes de lo que manda el pulsón, de manera que podemos regular las primeras sin que se vean afectadas las segundas. El tipo de pieza más característico que se requiere ser embutida en prensas de triple efecto acostumbra a ser una pieza de gran tamaño, donde se requiere un gran esfuerzo del pisado. Este esfuerzo de pisado es muy difícil conseguirlo por medio de resortes o cilindros de gas. En consecuencia, siempre no será más fácil su regulación por medio de la propia prensa que si lo hacemos por medio de otro sistema. Aquí tenemos unos dibujos para ver la secuencia del triple efecto. Aquí está A, B, C, D y F. Sí, aquí está los dibujos de cómo está las de triple, ¿ok? La triple efecto. Aquí se ve un troquelado. También nos tocó explicar lo que es troquelado. Pues el troquelado en la industria metalmecánica asegura un corte preciso y eficiente de piezas metálicas. Esto es fundamental para calidad y productividad en la fabricación. Y el troquelado es un proceso de fabricación que consiste en cortar dos o más materiales, como láminas metálicas o plásticas, utilizando un troquel o matriz. El troquel es una herramienta que contiene una forma específica, ya sea un corte, una perforación o un doblez, y se utiliza para cortar o conformar el material mediante una presión controlada. El troquelado se utiliza en una amplia variedad de industrias como pues, la automotriz, la electrónica y la fabricación de envases, la industria de papel, o para crear piezas precisas y personalizadas con alta eficiencia. Los fundamentos de troquelado, que es la clave para la forma a la precisión. En el mundo de la fabricación de componentes metálicos, pues existe una técnica que se destaca por su precisión y versatilidad. El troquelado. Este proceso se considera un arte en sí mismo. Es esencial para crear piezas metálicas a medidas de alta calidad. La precisión es uno de los principales beneficios del troquelado y gracias a diseños meticulosos y técnicas avanzadas es posible obtener componentes con tolerancias adaptadas, asegurando un ajuste perfecto y una funcionabilidad óptima. Esto resulta esencialmente importante en sectores como automoción, la electrónica y la industria aeroespacial, donde cada milímetro cuenta. Además de la precisión, el troquelado se destaca por su eficiencia en la producción de piezas pues, a gran escala, con la automatización de los procesos y la capacidad de producir múltiples piezas simultáneamente. Se logra una fabricación rápida y repetible. Esto se traduce en una mayor productividad y una reducción en los tiempos de entrega.
satisfaciendo las demandas del mercado actual. El troquelado se encuentra aplicaciones en una amplia gama de industrias, desde la fabricación de automóviles hasta la producción de dispositivos electrónicos y envases. Esta técnica se utiliza para crear componentes cruciales, por ejemplo, en la industria automotriz. El troquelado se utiliza para fabricar piezas estructurales, paneles de carrocería y elementos internos de motores. En la industria electrónica, pues es fundamental para la creación de placas de circuitos impresos y componentes microelectrónicos. La innovación tecnológica desempeña un papel fundamental en el desarrollo del troquelado. Con el uso de máquinas de control numérico por computadora, que son las CNC, y el software de diseño asistido por una computadora CAD, se ha logrado mejorar la precisión y la eficiencia del proceso. La integración de sistemas de automación y robótica también ha llevado el troquelado a un nivel, optimizando aún más la producción. Y aquí vemos con el troquelador cómo el troquelador transforma la industria manufacturera. Sí, aquí estamos viendo una empresa que está haciendo unos cortes por ahí. El troquelado desempeña un papel de transformar la industria manufacturera al ofrecer una serie de beneficios y oportunidades. A continuación, conozca cómo el troquelado impacta positivamente en la industria. En la precisión y la calidad, permite obtener componentes con una precisión excepcional. Las herramientas de troquelado están diseñadas para crear formas y tamaños exactos, garantizando una calidad uniforme en cada pieza fabricada. Esta precisión es esencial en sectores donde se requiere un ajuste perfecto, como la automoción, la electrónica y claro que la aeronáutica. Eficiencias y productividad. Es un proceso altamente eficaz y repetible. Gracias a la automatización y la utilización de tecnologías avanzadas como las máquinas de control numérico por computadoras, que son las CNC, se puede lograr una producción rápida, consistente de piezas. Esto conduce a una mayor productividad, tiempos de entrega reducidos y una automatización general de los recursos. La flexibilidad y versatilidad. El troquelado se adapta a una amplia gama de materiales, incluyendo metales y plásticos. Además, puede realizar una operación de variedad como cortes, performaciones, dobleces y aplicaciones en diferentes industrias, como ya dijimos anteriormente. Reducción de costos. La eficiencia y la repetibilidad del troquelado contribuyen a la reducción de costos en la fabricación. Automatizar los procesos, se minimiza la necesidad de mano de obra intensiva y se evitan los errores humanos. Además, el troquelado permite el uso eficiente de los materiales, reduciendo el desperdicio y optimizando el rendimiento. La innovación y diseños complejos. El troquelado ha impulsado la innovación y el diseño de productos gracias a técnicas de troquelado avanzadas. Es posible crear formas y diseños complejos que antes eran difíciles de lograr. Esto abre nuevas posibilidades para la creación de productos más sofisticados y funcionales. Personalización y adaptabilidad. El troquelado permite adaptar y personalizar las piezas según las necesidades del cliente. Con un troquelado preciso es posible crear componentes únicos y personalizados, incluso en producciones a gran escala. Esto satisface la creciente demanda del mercado de productos personalizados y adaptados a las preferencias individuales. ¿Cuáles son los beneficios del troquelado en la producción de piezas? El troquelado ofrece beneficios claves en la producción de piezas, incluyendo la precisión, la eficiencia, la repetibilidad, la versatilidad en el diseño, la reducción de costos y la optimización de materiales. Estos beneficios hacen del troquelado una técnica valiosa en diversas industrias que buscan obtener piezas de alta calidad y optimizar sus procesos de producción. A continuación, se destacan algunos de los principales beneficios del troquelado. Precisión y calidad. El troquelado permite tener piezas con una precisión excepcional. Gracias al uso de herramientas de troquelado diseñadas específicamente, es posible crear formas y tamaños exactos de manera consistente. Esto garantiza una alta calidad y una uniformidad en cada pieza producida. La eficiencia y la velocidad. El troquelado es un proceso altamente eficiente y rápido, con el uso de máquinas automatizadas y controladas por computadoras. Se pueden producir piezas a gran escala en tiempos reducidos. Esto mejora la productividad general y reduce los tiempos de producción, lo que resulta en una mayor efectividad operativa.
Repetibilidad. El troquelado permite una producción repetible y consistente de piezas. Una vez que se ha establecido el diseño y la configuración del troquel, se puede replicar con precisión una y otra vez. Esto es especialmente valioso en la fabricación en masa, donde se requiere una alta uniformidad y consistencia de las piezas producidas. La versatilidad en el diseño. El troquelado ofrece flexibilidad en el diseño de las piezas con una variedad de técnicas disponibles: cortes, perforaciones, embutidos y dobleces. Se pueden lograr formas complejas y personalizadas. Esto permite una mayor creatividad y adaptabilidad en la producción de piezas para cumplir con los requisitos específicos de nuestros clientes. Optimización de los materiales. El troquelado permite utilizar los materiales de manera eficiente. Al diseñar y configurar los troqueles correctamente, se puede minimizar el desperdicio de materiales y aprovechar el máximo la materia prima disponible. Esto tiene un impacto positivo en la gestión de los recursos y la reducción de costos asociados con el material. Futuras tendencias en el troquelado e innovación de avances tecnológicos. El troquelado ha sido durante mucho tiempo una técnica esencial en la fabricación de componentes, pero el avance tecnológico continúa, impulsando nuevas tendencias e innovaciones en este campo. A medida que la industria evoluciona y se vislumbran varias técnicas prometedoras que están transformando el troquelado y abriendo nuevas oportunidades en términos de eficiencia, precisión y creatividad. A continuación, conozca algunas de las futuras tendencias del troquelado. Troquelado láser. El uso de láseres para el troquelado está ganando popularidad debido a su precisión y flexibilidad. Los sistemas de troquelado láser permiten cortar con una precisión una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos y textiles. Esta tecnología elimina la necesidad de herramientas físicas y ofrece la capacidad de realizar cortes complejos y detallados. Además, este tipo de troquelado es altamente automatizado y permite una producción más rápida y eficiente. Troquelado en 3D. La tecnología de impresión 3D está siendo aplicada a troquelado, lo que abre nuevas posibilidades en términos de diseño y personalización. Los sistemas de troquelado permiten crear componentes con formas y estructuras más complejas, lo que facilita la fabricación de productos únicos y adaptados a necesidades específicas. Estas tendencias ofrecen mayor libertad creativa y la capacidad de producir piezas complejas en una sola operación, lo que reduce los tiempos de fabricación. El troquelado automatizado. La automatización y el uso de robots en el troquelado están en constante desarrollo. Los sistemas automatizados permiten una producción más eficiente y consistente, reduciendo la intervención humana y minimizando los errores. Los robots son capaces de realizar operaciones de troquelado de manera rápida y precisa, mejorando la productividad y la precisión en la fabricación de componentes. Troquelados inteligentes. La incorporación de sensores y tecnologías inteligentes en el troquelado está permitiendo un monitoreo en tiempo real y un control más preciso en los procesos. Los sensores pueden detectar desviaciones o problemas durante el troquelado y ajustar automáticamente los parámetros para garantizar una calidad constante. Esto ayuda a proveer o prevenir errores y a optimizar la eficiencia de la producción. Tenemos el troquelado ecológico. La sostenibilidad es una preocupación creciente en la industria y el troquelado no es una excepción. Las futuras tendencias en troquelado están impulsando la adopción de materiales más ecológicos y el desarrollo de procesos más eficientes desde el punto de vista energético y de reducción de residuos. Se está explorando nuevas soluciones que minimicen el impacto ambiental sin comprometer la calidad y la eficiencia en la producción. Estos avances prometen mejorar la precisión, la eficiencia y la sostenibilidad en la fabricación de componentes, abriendo nuevas oportunidades para la creatividad y la innovación de diferentes industrias. Bueno, hasta aquí mi reporte. Espero que les sirva esta información y gracias por poner atención.